8:01, 7:01 si nos escuchan desde el archipiélago canario. Sin novedad, sin sorpresas, la decisión de la Reserva Federal en su primera reunión del año 2024. La decisión ha sido la de mantener los tipos de interés entre el 5,25 y el 5,5%, tal y como ya los tenían. Dice el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que llevar a cabo cualquier ajuste en las tasas federales se hará evaluando cuidadosamente los datos que vayan llegando, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. Dice el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que no es apropiada una reducción del rango objetivo hasta que haya ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de forma sostenible hasta ese 2%. Dice también el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que seguirá reduciendo su tenencia de valores del Tesoro y deuda de agencias respaldada por hipotecas. El comité está firmemente comprometido a devolver la inflación a su objetivo del 2%. ¿Qué quiere decir este mensaje del Comité de Mercado Abierto Federal? Que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo sigue el guión establecido que han ido repitiendo los miembros de la Reserva Federal en las próximas semanas, que consideran que todavía es prematuro iniciar una rebaja en los tipos de interés, porque aunque los datos macroeconómicos están acompañando a un aterrizaje suave de la economía estadounidense, ese objetivo del 2% de inflación no se ha alcanzado aún y tiene que haber una estabilización de ese proceso deflacionario para que ellos se sientan cómodos a la hora de bajar los tipos. Ninguna novedad en el escrito del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que se acaba de publicar. Veremos si se incluye algún matiz en las palabras que pronuncie el presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell, y eso sucederá a las 8:30 de la tarde, 7:30 en el archipiélago canario. Lo que vamos a ver en tiempo real es si hay algún tipo de reacción por parte de los índices, pues los estamos viendo a todos ellos en color rojo. Se han ido todos los índices al negativo, ya que los inversores pueden interpretar de las palabras de la Fed pues que esa ansiada bajada de tipos por parte de la renta variable norteamericana va a llegar más tarde de lo esperado. No hay nada nuevo bajo el sol, pero quizá estén digiriendo que efectivamente va a ser así. Puede ser que los mercados se estén creyendo esta vez a la Reserva Federal. Tenemos al índice tecnológico Nasdaq perdiendo un 1,43% en los 15.288 puntos. Hay que recordar que esas caídas ya venían de antes por el descenso que están experimentando valores como Alphabet tras la presentación de resultados de ayer. Está perdiendo la matriz de Google un 6,4%. También en negativo el S&P 500 ahonda en ese color rojo, pierde casi un punto porcentual hasta los 4.876 puntos y ahora mismo se acaba de dar la vuelta a las pérdidas en el Dow Jones de Industriales, que se deja un 0,19% y marca 38.395 puntos. Vamos a ver también cuál ha sido la reacción en el mercado de renta fija. Pues apenas vemos movimientos, continúa replegándose el interés del bono americano a 10 años en el 3,98%, el Bund alemán ya les hemos contado, 2,17%, bono español a 10 años en el 3% y Gilt británico en el 3,8%. En el mercado de divisas lo que observamos es que el euro se va al color rojo, de tal forma que estas palabras de la Reserva Federal refuerzan al dólar. Se mantiene la moneda única en el nivel de 1,08 dólares, la libra pierde el nivel de 1,27, se cambia a 1,2695. Vamos a recordar también en esta portada cómo han despedido la negociación los índices europeos, aunque tendrán que esperar a mañana para cotizar esas conclusiones de la primera reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal del año. Han despedido la negociación con signo mixto las bolsas europeas. El IBEX 35 lo ha hecho con una subida del 0,38%, aguantando por encima de los 10.000 puntos, en los 10.077. Gran parte de esa subida es gracias a Banco Santander, que tras presentar unos resultados que han sido históricos de récord, ha conseguido revalorizarse un 2,08% hasta los 3,73 € para sus acciones. También ha despedido la sesión en positivo
la bolsa de Milán con un repunte del 0,4%, el resto de índices en negativo con caídas del entorno también del 0,4%. Tiempo real de lo que está pasando en los mercados. Seguiremos ahondando ahora más en esa decisión de la Reserva Federal en nuestro análisis. Análisis especial, reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos con Samuel Abralde, CEO de Socaire. Samuel, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Alma. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar con esa decisión de la Reserva Federal. No ha habido ninguna novedad. Ha hecho el Banco Central de Estados Unidos exactamente lo que se esperaba y los índices responden a la baja, pero ya venían de estar a la baja. A ver, tengo delante el comunicado de prensa y el primer párrafo es demoledor, ¿no? Y además lo que se puede esperar a las 8:30. O sea, ¿qué viene decir? Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido. Vale. El aumento de empleo se ha moderado desde el principio del año pasado, pero sigue siendo fuerte. El siguiente punto. Y la tasa de empleo se ha reducido. La inflación ha disminuido durante el último año, pero sigue siendo elevada. Y luego ya en la tercera hoja nos dice que la Junta de Gobernadores ha tomado por unanimidad. O sea, la señal es clara, la señal es bastante clara. Siguen como estamos, pero me temo que la reunión de las 8:30 va a salir un poco por el camino Dobis, ¿no? O sea que seguimos con fortaleza. Los datos están fuertes, siguen siendo resilientes y a esperar al siguiente trimestre y a ver qué pasa, si no hay otra. O sea que ya es verdad que la semana pasada, si te acuerdas, la probabilidad de comienzo de bajada de tipos para marzo era de un 70 y tantos y ha bajado a un 50. Es decir, ya el mercado, creo que incluso desde la semana pasada estaba pensando de que evidentemente ahora no iba a haber movimiento, eso estaba claro, pero que tampoco va a haber un movimiento rápido a largo plazo. La única señal que podría darse desde mi punto de vista es que se deteriorase más el mercado laboral, pero sigue siendo más o menos estable, o sea que de momento seguimos como estamos. ¿Y esta vez va a ser la definitiva para que la renta variable norteamericana se crea a la Reserva Federal y acepte que no va a haber bajada de tipos en el corto plazo o no? Ya, a ver, yo creo que ya se resignó la semana pasada, ¿no? La semana pasada se resignó. Por cierto, esta semana ha vuelto a haber un movimiento de salida de la renta variable, o sea que yo creo que sí, que ya por fin se van a creer que es evidente que no va a haber una bajada a corto plazo. Ya digo que las probabilidades de marzo eran de un 70% a principio de la semana pasada y al final ahora están en un 50 y algo, pero que van a seguir bajando. Es decir, antes de mayo yo creo que no vamos a ver una bajada. Los mercados deben ser conscientes que esos 125 puntos básicos que estaban esperando y los 200 del año que viene pues van a tener que retrasarse hasta que no se vean datos malos. Para mí, que ya digo que tendría que ser un dato de empleo muy malo para que la Reserva Federal bajase los tipos de interés. Estaba viendo antes de nada, porque tengo aquí en la página de la Reserva Federal y estaban explicando los tres temas principales de la Reserva Federal. Uno era el mantenimiento del empleo y otro el crecimiento. El empleo sigue fuerte, el crecimiento sigue fuerte, pues no tienen ningún tipo de prisa. No tiene ningún tipo de prisa y no hay nada acuciante que les haga que vaya a bajar. O sea, yo creo que el mercado ya tiene que darse cuenta de que las primeras bajadas, si existen, serían en mayo, junio, como hemos hablado alguna vez, y sobre todo para no entorpecer el ciclo político. Sí, porque efectivamente es año electoral y eso el Banco Central estadounidense lo tiene que tener en cuenta. Lo tiene en cuenta. A ver, ya lo hemos dicho alguna vez aquí, ¿no? Lo hemos comentado, que yo sería partidario a lo mejor de empezar a tocar los tipos de interés allá en el mes de junio, julio, ¿no? Y hacer un pequeño amago y luego la siguiente reunión de la Reserva Federal es después de las elecciones. Entonces, pues yo creo que ya tendría noviembre y diciembre para poder realizar esas tres bajadas o un ajuste más fuerte si entiende que las condiciones económicas se han deteriorado. Pero ya digo, el primer párrafo de la nota de prensa es demoledor, o sea, siguen con datos fuertes y esto esto no mete presión a Jerome Powell. Y además, fíjate que otras veces
había disidencia entre los votantes, pero ya nos dice también otro de los párrafos de la nota de prensa que ha sido por unanimidad, o sea que lo tienen muy claro, no tienen ningún tipo de prisa. Ayer había un artículo de prensa, un titular que me hizo mucha gracia y me gustó, porque decía Jerome Powell que expondrá sus cartas o ganará tiempo. Yo apuesto por la segunda, va a ganar tiempo y todo el tiempo del mundo que tenga, y mientras no tenga presiones fuertes va a seguir con tipos altos siempre que no deteriore la economía. De momento parece que no lo deteriora, hay unas guías en algunos datos empresariales que pudiera ser, pero ya digo, pues, a seguir esperando, a seguir viendo y reunión a reunión pues viendo los datos, o sea, nada nuevo. Hasta el mes de mayo, junio, nada nuevo. Samuel, este es el tema principal, pero colean los resultados empresariales, al final también los tienen muy en cuenta los inversores. Ayer presentaban resultados al final de la negociación Microsoft y Alphabet, y Alphabet está cayendo hoy mucho, lo está haciendo más de un 6% y está tirando hacia abajo del Nasdaq. Lo que tira hacia abajo del Nasdaq es esto, no la Fed. No, la Fed, no. A ver, la Fed yo creo que los inversores yo creo que tenían más o menos claro que la Fed no iba a tirar, ¿no? Simplemente pues era más o menos una confirmación de seguir en lo mismo. Y ahora veremos el tono un poquitín hawkish en la reunión de las 8:30. Pero bueno, eso ya no, es ver lo que hay. Pero tenemos que jugar con los resultados. Ya la semana pasada le dieron a Tesla por unos resultados, ya no a lo mejor tan malos, sino por la guía que iba a tener para los siguientes resultados, ¿no? Él lo achacó a nuevas inversiones, en nuevos modelos, ¿no? Pero ayer Alphabet, fíjate que ha cumplido yo creo que para mí ha cumplido las expectativas, pero para los inversores no, porque los ingresos en el último trimestre han sido de 86.310 millones y se esperaban 85.330, es decir, está muy por encima de lo esperado, ¿no? Lo que ha hecho tener malas sensaciones, aunque parezca mentira, en un tema como Alphabet, provienen de unos menores ingresos de publicidad, porque la gente, los expertos esperaban 65.800 y se han alcanzado 65.520, 280 millones menos, y eso ha puesto nerviosos a los inversores. Y sin embargo, si miramos y rebuscamos más en los datos, los ingresos publicitarios de YouTube han sido mejores de lo esperado, ¿no? Y también mejores de lo esperado los resultados de Google Cloud. Entonces, bueno, pues esto ha tenido unos aumentos importantes por encima del consenso y los gastos de atracción de tráfico también han disminuido. O sea que lo único que se le puede achacar es a esos malos resultados de ingresos publicitarios en una empresa que se supone tecnológica, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es, ¿no es una empresa tecnológica? ¿No deberíamos juzgarlo por los temas de cloud? Eso en cuanto a Alphabet. En cuanto a Microsoft, pues ha cumplido, ¿no? Ha cumplido. Lo malo no es eso, lo malo es que las guías futuras dicen que no van a tener mejores resultados, ¿no? Pero ha superado en ventas y sobre todo destacar que los ingresos por el negocio de la nube han aumentado un 20% y las relacionadas con el tema de los PCs han crecido en un 19%, o sea, prácticamente en un 20%. Es decir, que ha cumplido, pero veremos a ver si no le dan también, porque la guía para el siguiente trimestre no es la más adecuada. O sea que volvemos a lo de siempre, ¿son empresas tecnológicas o son empresas de publicidad en el caso de Alphabet? Esa es una de las cuestiones que yo creo que la gente debería tener clara. Sabemos que a veces los inversores toman las decisiones de acuerdo a criterios que a veces no se puede aplicar la lógica. Totalmente no, en absoluto, no le veo yo ninguna lógica, o sea, es que ha batido ingresos, pero bueno, no los publicitarios. Pues Samuel Abraldés, CEO de Socaire, un placer compartir contigo casi en directo ese análisis sobre la decisión de la Reserva Federal y sobre los resultados empresariales. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego, adiós. Y continuamos con esta edición especial de Visión Global con foco puesto en la Reserva Federal. Ya saben que hoy se ha celebrado la primera reunión del Comité de Mercado Abierto de la FED del año 2024 y en directo acaba de empezar la rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al que vamos a escuchar ya.
essential to achieve of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Over the past 2 years, we have significantly tightened the stance of monetary policy. Está explicando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que todos los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal han decidido por unanimidad mantener el rango objetivo en los tipos de interés en el 5,25-5,5%. También está diciendo, como dice el informe publicado por la Reserva Federal, que de cara al futuro consideran hacer ajustes en ese rango objetivo, pero que habrá que evaluar de forma cuidadosa todos los datos macroeconómicos sobre el desempeño de la economía estadounidense que se vayan conociendo. For 2023 as a whole, GDP expanded at 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting Está hablando Jerome Powell ya sobre la inflación. Dice el informe del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que el objetivo que persigue la Fed es el de alcanzar un equilibrio entre el máximo empleo y una inflación que se acerque lo más posible a esa tasa del 2% y que ese equilibrio se consiga en el largo plazo. El comité considera que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación se están equilibrando, van evolucionando tal y como ellos esperan, pero también dicen que las perspectivas económicas son inciertas y que por lo tanto hay que seguir muy de cerca los riesgos que puede asumir ese proceso deflacionario que pueden provocar que en algún momento haya ligeros picos de subida. También dice Jerome Powell que los indicadores muestran que la actividad económica de Estados Unidos se está expandiendo a un ritmo sólido, que el crecimiento del empleo se ha moderado desde principios del año pasado, aunque sigue siendo fuerte, y que la tasa de desempleo se ha mantenido a la baja. Sobre la inflación, que disminuye, pero que sigue siendo elevada. Estaba hablando de esos niveles del 3%, que todavía no están en ese 2% que a largo plazo pretende conseguir la Reserva Federal. The lower inflation readings over the second half of last year are welcome, but we will need to see continuing evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial Insiste markets. Jerome Powell en que esa inflación está cayendo, pero que todavía no se ha alcanzado ese objetivo del 2% que persigue la Reserva Federal y que existen una serie de riesgos que todavía hay que tener en cuenta antes de llevar a cabo la bajada en los tipos de interés. Dice el Comité de Mercado Abierto que todavía considera que todavía no es apropiado bajar los tipos de interés hasta que se haya consolidado esa idea de que la inflación está bajando y se encuentra de forma sostenible en ese 2% que se persigue. Así que el mensaje de Jerome Powell podemos decir que va en línea con el que han trasladado el resto de miembros de la Reserva Federal en las últimas semanas y con las palabras que el propio presidente de la Fed ha ido pronunciando en sus intervenciones públicas. Un discurso que habla de que todos los indicadores van en línea con lo que la Reserva Federal espera, pero que dice que todavía es pronto, que todavía hay que esperar para bajar los We tipos believe de that our interés. policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that, if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. But the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress Se toward our felicita a Jerome 2% Powell por inflation conseguir ese objective is aterrizaje not suave assured. de la economía norteamericana The economic outlook is después uncertain, del and we desequilibrio en remain las highly cuentas attentive to de Estados inflation Unidos risks. que se produjo durante We la are prepared to pandemia. maintain the Ahora current vamos a target range for the analizar federal funds en rate for nuestra longer, if tertulia appropriate. las palabras de Powell y vamos a estar As labor market pendientes tightness de has si da eased and progress on alguna inflation has cifra más continued, the concreta, risks to a achieving ver our si pone employment and fecha de inflation forma goals más concreta are esas moving into bajadas better de tipos, balance. pero previsiblemente We si know dice that algo de reducing eso policy llegará restraint durante too la soon ronda de or too much preguntas. Así que could vamos a result estar in a atentos, reversal pero de of the momento vamos progress con we've nuestra seen on tertulia. inflation